Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces taller de evaluación de riesgos. Algo que se utiliza mucho en prevención de riesgos que corresponde a las listas de verificación o checklist. La agenda de presentación, descripción general del método, contenidos de una checklist y ejemplos de aplicación. Primero decir que toda checklist se basa en el cumplimiento de códigos y eso significa que se hacen basado en un estándar. Entonces, ¿de qué manera yo puedo verificar? Puedo verificar siempre mirando un estándar. Si no hay estándar, va a ser difícil hacer una checklist sin tener un estándar, porque no voy a tener cómo verificar. No voy a saber cuál es la- el estándar que debo verificar en dicha evaluación o en dicha inspección. Deben ser simples y empíricas, o sea, que empírica significa que sean prácticas. Existen también como guía las buenas prácticas de manufactura, Good Manufacturing Practice. Y existen también en el diseño y la ingeniería. Eso significa que están disponibles en toda la trayectoria de un proceso productivo, incluso en el diseño. Se utilizan también en inspecciones, en auditoría. En general se utilizan para cuando uno tiene que hacer una inspección y no quede nada en el tintero. Entonces, nos ayudan y facilitan el recorrido, por ejemplo, por alguna instalación, en donde yo voy haciendo una evaluación, o más que evaluación, un recorrido por instalación y verificando condiciones que sean subestándar. Por eso que es importante que uno tenga claro cuál es el estándar que anda verificando. Algunos operadores le llaman la vuelta al perro. Y claro, la vuelta al perro es ir a darse una vuelta completita por todas las instalaciones y de tal manera de verificar que todo esté funcionando de acuerdo a la normalidad o de acuerdo al estándar que habitualmente están. Ruidos extraños hay que reportarlo porque puede que esté ocurriendo algo, entonces ahí llegará el electromecánico, irá con su juicio experto y a lo mejor con su checklist también para verificar que todo esté en orden. Deben actualizarse y revisarse. Eso es parte fundamental de cualquier checklist. El contenido mínimo de una checklist de chequeo o una lista de verificación lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y en nuestro caso en particular, en el área de prevención de riesgos, por supuesto que es bueno y conveniente conseguirse ya una lista de verificación del Decreto Supremo 594, que las hay, pero por montones en la web. Y hay que sacar de ahí lo mejor, porque no son todas muy buenas, pero uno puede hacer la práctica de quedarse siempre con la mejor o con lo mejor de cada una de las que descargue. Aquí vamos a ver algunos ejemplos que están asociados a el encabezado. El encabezado se estila que en la parte central aparezca lista de verificación o lista de chequeo o checklist y abajo inmediatamente el nombre de la checklist. Importante saber qué está chequeando esa lista de verificación. Entonces, eh, es importante que en ese sentido seamos capaces de tener súper claro cuál es el observable, qué es lo que vamos a ir a verificar. Y ahí dice cambio de cable de tracción del winche. Ahora, hay que evitar el concepto de Don Luis, porque claro, el trabajador lo entenderá, pero si esto lo sacamos de contexto, seguramente ya no va a ser muy decoroso estar poniéndole nombres al winche. ¿Sí? El winche nomás. En la práctica operacional, a veces se tiende a ponerle sobrenombres a algunos equipos, maquinaria, pero no estaría correcto incluir ese sobrenombre en la checklist, ¿vale? Ahí en la parte derecha se estila también poner el código. Es un código, es propio de cada organización, de cada empresa. Cada empresa codifica su documentación. Así que la sugerencia ahí es que se alineen con la codificación que tiene la empresa para codificar esta checklist, si es una lista de verificación nueva. Importante el folio.
El folio corresponde al número de páginas que tiene este documento. Fíjense que dice 1 de 15. Eso da luces entonces que es un documento, un portafolio que tiene al menos 15 páginas y que esas 15 páginas tengo que, por supuesto, acusar recibo de las 15 y no de 10 o de 12, sino 15 o de 17, que a lo mejor le pasan una 17 y a lo mejor es la versión antigua, o a lo mejor no es la lista de verificación que usted le pasó, porque usted sabe que esta lista tiene 15 páginas y no 17. Entonces, por eso es importante esto del folio, cuántas páginas hay en el dossier que usted les pasó a la persona que está aplicando esta lista de verificación. No olvidarlo entonces. La versión, claro que es bueno incorporar la versión porque nos da cuenta de la trayectoria que tiene esta lista de verificación. Si estamos recién en la versión 1, debe tener seguramente varias oportunidades de mejora esa lista de verificación. Si ya vamos en la 4, da cierta confianza porque se supone que se ha revisado 4 veces. Ahora, ¿cuál es la frecuencia con la cual uno revisa estos documentos? Lo cierto es que no hay un número mágico, pero uno esperaría que se hiciera una revisión, uno, cuando haya un cambio en proceso, cambio de diagrama, cambio de maquinaria, cambio de layout, cuando se cumple un año, porque en un año pueden pasar muchas cosas, entonces es bueno pegar una revisada. Y frente a situaciones que aparecen dentro del proceso y que no estaban incorporadas antes, es bueno hacer una revisión o modificación. Dentro de los infaltables debiese estar quien aplica. Es conveniente poner quien aplica. Quien diseña ya es sugerido, pero el quien aplica sí sería bueno considerarlo. Quién fue el que elaboró, el que aplicó esta checklist. El revisado por significa la revisión de esta que estamos hablando acá. Así que a veces también podría ser optativa. La fecha va a depender si esto es una checklist o es un registro de checklist. Ahí hay que ver, hay que dar una vuelta todavía al concepto de la fecha. Pero sí es conveniente que aparezca en alguna parte la fecha en que se hizo tal revisión o tal inspección. El área de aplicación, ahí aparece en alguna parte del área donde se aplica esta lista de verificación. Aquí tenemos un contenido, ahora vamos ya con el contenido. Uno en contenido puede poner lo que quiera en contenido, lo que quiera verificar lo va a poder hacer. El contenido, en este caso, se trata de una lista de verificación documental que está chequeando el cumplimiento legal. O sea, súper, porque nos permite darnos cuenta cómo se aplica un artículo en esa organización. Entonces, por ejemplo, aquí dice el reglamento interno, el RIOS, ¿vale? Ahí está el artículo completo, descripción, se encuentra disponible físico en el registro de entrega de todos los colaboradores en la oficina de servicio a personas. ¿Cómo se aplica? Y esto es lo importante, esto no es que se deba hacer así en todas partes, sino que esta empresa lo aplica de esta manera. Dice, se mantiene el reglamento actualizado de acuerdo al formulario de actualización de RIOS y se registra la entrega cada vez que ingresa un colaborador. ¿Estado de cumplimiento o estimación del cumplimiento? Sí, está cumplido. Ahora, ¿qué plan de acción hay? Ninguno, porque ya está completamente resuelto, está, eh, se hizo cumplimiento total de la forma en que se cumple. Aquí hay brecha. La ley 20.123, en su artículo 3, párrafo 1, del trabajo en régimen de subcontratación, ¿cómo se aplica? Se solicita mensualmente la documentación en las empresas contratistas de manera de verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales. Estado de cumplimiento sí, sin embargo, ¿qué plan de acción hay? Se está solicitando desde diciembre la documentación necesaria para cumplir con el párrafo y se ha comprobado el no pago en caso de incumplimiento por parte de las empresas contratistas todos los meses. Ahí hay un hallazgo o por lo menos una desviación. Bueno, así va. Por supuesto, esto es un extracto. Aquí solamente hay 4. Así que, de hecho, cada ley tiene un sinnúmero de artículos. Por lo tanto,
generalmente es una checklist bastante extensa, las de marco legal, de cumplimiento legal. De estas ya hay varias hechas por si acaso, así que no se desgasten en hacer una de nuevo porque ya existen. Lo que sí hay que ver cómo se cumple en la empresa o en la organización en la que usted está trabajando, eso es otra cosa. Pero la forma o los contenidos básicos ya están disponibles. Aquí tenemos otra lista de verificación conforme a sistemas que permiten hacer fiscalizaciones. Esta está bien útil porque está diseñada exclusivamente para personal que hace fiscalizaciones. Por ejemplo, fíjense, Departamento de Prevención. ¿Cuenta con Departamento de Prevención? La respuesta es sí, no corresponde. Entonces, en la primera visita que hizo, no tiene, no cuenta con departamento. Entonces, en la segunda, fíjense, cuando ya vaya por segunda vez, me voy a dar cuenta que dice un no. Es lo primero que voy a preguntar, obvio. La segunda visita voy a preguntar, oye, ¿y qué pasó con el departamento? No, sí, ahora sí. Y ahora pongo sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, es para ir viendo nivel de avance y nivel de evolución de los temas de prevención de riesgo en esa empresa, en esa organización. De tal manera que se haga más rápida la segunda visita, que ya tengo claro cuáles son los no y a ese me voy a aplicar porque el resto ya lo revisé en la visita anterior. Lo mismo ocurre acá, que van con un folio, estas ya son por número exacto de inspecciones y están hechas aquí, por ejemplo, ubicación de la obra, comuna, sala de dirección, incluso fecha. El punto es que esta lista de verificación va a tener sentido en la medida que yo efectivamente voy visitando varias empresas. Se dan cuenta, soy una especie de vendedor de la prevención o alguien que está haciendo prevención por varias empresas. No estoy contratado en una única empresa, sino que estoy en un ente más de fiscalización y ahí tienen sentido estas checklists. Pero nos vamos a dar cuenta que las listas de verificación de empresas que existen y usted está contratado para esa empresa, esta lista de verificación no le sirve porque, salvo que esta lo haga usted para equipos, que va una vez al equipo de donde está, no sé, refinación a fuego, la refinación a fuego, primera visita, refinación a fuego, segunda visita, podría tener cierta utilidad, pero la verdad es que ahí uno mejor utiliza hojas de registro, que vamos a ver más adelante. Y lo mismo esto, no tiene sentido que cada vez que haga la lista de verificación vaya poniendo la ubicación donde está la empresa, si ya todos saben dónde trabaja, qué sentido tiene poner el domicilio. Si se dan cuenta, esto está diseñado para quien visita muchas empresas, pero si ya está instalada una empresa, no es necesario poner la dirección porque se sabe cuál es la dirección de la empresa en donde se está haciendo el desarrollo. Este es un esfuerzo que hizo la Mutual hace mucho tiempo atrás y que todavía está vigente, que fue de alguna manera replicado o copiado de la experiencia española con relación a evaluación de puestos de trabajo por la vía de listas de verificación. Y su sentido era, claro, como hay tantas empresas y son pocos los prevencionistas que están disponibles para ir a revisar, verificar el cumplimiento, es que se ideó una especie de plantilla en donde prevencionistas no con mucha experiencia podían hacer un buen diagnóstico usando estas, estos templados, ¿vale? Estas cartillas de checklist. Entonces, casi a juicio experto, casi a juicio senior. ¿Por qué? Porque tenían más o menos la guía de lo que tenían que verificar. Había un entrenamiento previo y luego se iban a hacer las verificaciones en la empresa. Y con eso lograron avanzar bastante en lo que es la fiscalización de empresas adheridas a las mutuales en general. Fíjense, aquí aparece la empresa, número adherente, detalles, y aquí aparece todo lo que sea verificable: sílice, solventes, metales, otros agentes químicos, radiaciones ionizantes, ruido. Bueno, aquí está el screenshot de lo que se alcanzó a ver, pero esto es interminable hacia la derecha, la cantidad de elementos que tenían que verificar en una empresa. Sin duda que si iban, por ejemplo, a una empresa del área electroquímica, no iban a revisar radiaciones ionizantes. O sea, claramente iban marcando
cuáles son los elementos que se iban a verificar y a esas hojas de la planilla de cálculo iban a aplicarse en la medida de lo factible. Aquí tenemos entonces ya el desarrollo. Fíjense que aquí aparece cada una de las pestañas que están abajo, los libros. Entonces yo hago clic en uno y me aparecía esto. Entonces ahí me dice exposiciones a agentes. Están expuestos a agentes, entonces aquí aparece la primera pregunta. ¿Se liberan a la atmósfera de trabajo sustancias químicas en forma de vapores o aerosoles de solventes? Sí, la respuesta es sí. Entonces, los trabajadores han sido informados acerca... Ah, bueno, si la respuesta era no, no se desplegaba nada de lo que está hacia abajo, ¿vale? Aquí si la respuesta es sí, aparecían todo el resto de preguntas. Si la respuesta es no, no aparecía ninguna pregunta y le decía avance a la siguiente evaluación. Porque de alguna manera estaba chequeando si hay o no exposición. Si no hay exposición, no hay nada que hacer. Entonces no aparecían más preguntas. Pero como la respuesta fue sí, aparece segunda pregunta. Los trabajadores han sido informados acerca de los riesgos de las sustancias químicas, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo. Y la respuesta acá fue no. Entonces el mismo paquete de la planilla de cálculo le ponía recomendación. ¿Para quién? Para el que estaba haciendo la evaluación, para el prevencionista no experto o el prevencionista que estaba aprendiendo. Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 del decreto 40. Eso es lo que era la recomendación. La ODI, la obligación de informar. Entonces, detalles como estos se iban abordando hacia abajo. Esta es una planilla dinámica donde está hecho con una macro. Entonces, si uno pone no, aparecía ese cartel rojo. Y si era así, no le decía nada. Perfecto, está bien, algo así. ¿Qué problemitas tenemos aquí en esta que acaba de mostrar? Es que tiene muchos conectores. Entonces, yo no sé si la respuesta es no se está refiriendo a, a las medidas preventivas o se está refiriendo a los riesgos de las sustancias químicas o se está refiriendo a los métodos de trabajo. Entonces, esos conectores le hacen daño a esto. Entonces, mejor será que usted pudiese a lo mejor disponer de, ¿cómo se dice? Disponer de, de alternativas para que esta checklist sea más rápida y expedita. O sea, uno espera que aquí, por ejemplo, ponga letra A. Letra A, sustancias químicas. Letra B, medidas preventivas. Letra C, métodos de trabajo. Entonces, para el evaluador, cuando esté haciendo esta evaluación, ya no va a tener que escribir nada, sino que simplemente eh, va a ir haciendo clic. Entonces va a poder hacer esto. Y a lo mejor acá hace esto. Significa que sí, se informó sobre las sustancias químicas, las materias, las medidas preventivas, pero los métodos de trabajo aún no se hacen. Entonces ahí tomo nota y digo, este está pendiente, aún no se hace. Entonces lo dejo como nota en la misma checklist. Entonces, una mala práctica en general de las checklists es que incluyen estos conectores y que después esta respuesta no, yo no sé si se debe a eso, se debe a esto o se debe a esa o a todas. De acuerdo a esto, así como está, debería ser todas, pero eventualmente podría ocurrir que no son todas. Y eso no lo deja claro esa forma de trabajar ahí. Entonces, cuando uno piense en una checklist, hay que hacerlo pensando siempre en, en que sea fácil para el que está aplicando. Fíjense el monito que está acá. No está hecho en forma decorativa como para que no lo pesquen, sino que en realidad está hecho intencionalmente para que vean que este aplicador lo único que quiere es hacer esto, clic, 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 y en lo posible no escribir mucho. Entonces,
Si usted deja esto tal cual, lo obliga a esta persona que está escribiendo, o sea, que puso no, lo obliga a poner lo que no se cumple son los métodos de trabajo. Y ahí ya está perdiendo tiempo. Y nótese que estas checklists, si uno las quiere hacer bien, las tiene que hacer en el campo. Y eso significa en el lugar de trabajo. Imagínense haciendo esta lista de verificación en, en la cubierta de un buque, pensando que ustedes justamente están verificando una instalación o una operación portuaria. El buque se mueve, el buque tiene movimiento, eh, hay grasa generalmente en los pasillos. Bueno, está en condiciones no muy adecuadas como para estar escribiendo. Entonces, no es bienvenido para cualquier auditor el estar escribiendo. Para él va a ser bienvenido el estar haciendo solamente clic, o sea, haciendo vistos buenos. O haciendo esto, haciendo los vistos malos, también es posible, claro que sí, por supuesto. Entonces, ojalá que eso les vaya quedando para que lo consideren, sobre todo para el taller que vamos a hacer hoy y que va en la línea justamente de eso. Corregir checklist y dejar una checklist que efectivamente sea lista de verificación y no un documento escrito por todos lados y que no se entiende mucho. Aquí tenemos otro. El personal se encuentra libre de signos evidentes de la exposición tales como ojos, piel irritada, polvo en la cara, cejas, pestañas. Bueno, ahí tenemos el mismo problema, porque si la persona responde no, ya, pero ¿a qué se debe? A ese no se debe a que hay una exposición, o sea, se encuentra libre de signos evidentes de exposición a qué, a los ojos, o solamente la piel, o al polvo en la cara, a las cejas. Se dan cuenta que no está muy bien diseñada esta lista de verificación. ¿Por qué? Porque a mí me va a obligar a escribir acá al lado qué fue lo que ocurrió. Entonces, en vez de eso, pongo letra A, letra B, letra C, letra D. La A corresponde a los ojos. Letra C, piel. Letra B. Letra C, polvo. Polvo en la cara. Y letra D dice cejas. Cejas. Incluso hay una letra eh, E, que en este caso sería pestañas. Sería raro solamente en la pestaña, pero podría ocurrir. A lo mejor hay algo que justo hace ese trabajador que le afecta la pestaña. En otra podría ser todas. Entonces, para no estar marcándolas todas, fíjense, aquí hay que pensar en la facilidad para el que está haciendo esto. Entonces, el que está haciendo esta verificación, y si la queremos que la haga rápido o que la haga de forma eficaz y eficiente, a lo mejor conviene preocuparse también de que no escriba tanto. Entonces aquí bastaría con que hiciera eso en vez de estar haciendo todos los clics. Ahí pensé en todas, ¿vale? Eso es lo que habría que hacer para corregir esta que está acá. ¿Por qué? Porque tiene conectores. El O, todos los comas, son muchas. Entonces esta respuesta, nuevamente lo mismo anterior, no sé si se refiere a los ojos, se refiere a la piel, a la piel irritada, perdón, al polvo en la cara, las cejas, bueno, ya lo expliqué. La atmósfera de trabajo se aprecia libre de presencia de polvos de metales, humos de fundición o de soldadura. Nuevamente, el mismo problemita, el mismo problemita. Entonces, hay que corregir en función de que esta manera, de tal manera de poder aplicar rápidamente la lista de verificación y que sea veloz, fast. Este es otro ejemplo que ya es un poquito más de gestión, porque aquí lo que te interesa es determinar términos porcentuales, darle puntaje. Esta es otra forma, ¿vale? Aquí tenemos una checklist en donde nosotros le ponemos puntaje. Realmente los puntajes se hablan con escalas de Likert. Las escalas de Likert, escala de Likert, trabajan con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la condición la más mala y el 5 es la condición más buena, ¿vale? Y de esa manera entonces uno comienza a evaluar el lugar que está visitando. Si está más cerca del 5 significa que es óptimo, si está más cerca del 1 significa que no es tan óptimo, en realidad es muy deficiente. Esto es equivalente a ponerle 1, 2,
3, 4. Aquí tendríamos una escala de Likert de 1 a 4, podría ser también, y que uno va poniendo puntajes. Entonces, si lo que estoy verificando es muy deficiente, le pongo 1. Si es deficiente, le pongo 2 y así sucesivamente. Entonces, todo esto, teniéndolo claro, por supuesto, uno procede a hacer la evaluación. Una vez cuando ya hizo la evaluación de todo, entra a esto que está acá. Entonces, dice acá, el liderazgo tiene 8 preguntas. De las 8 preguntas, se obtuvieron 24 puntos. Ahora, si sabemos que cada una de las preguntas tiene un peso específico de 3, podemos decir que cumplió en un 100%, porque 8 por 3 es 24, ¿sí? Ahora, 9 por 3, 27. Aquí está la puntuación máxima a la que podría aspirar si eso anda bien, ¿vale? Pero fíjense, tenía como puntuación máxima 24 y aquí solamente obtuvo 11. Aquí puntuación máxima 27, 9 por 3, 27. Sin embargo, obtuvo 13. O sea, esta empresa en general no es muy buena. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo, o por lo menos está cumpliendo bastante a medias, todas en las preguntas en términos de puntuación. De las 9 preguntas que debía obtener como puntaje 27, obtuvo 13, o sea, es casi como la mitad, 48%. Y aquí igual, fíjense, todo deficiente, está en una categoría de 40 y algo. En este grupo tendríamos promedio más o menos como 50. Si se dan cuenta, es como un promedio 50 más o menos. Es del montoncito hacia abajo, porque montoncito hacia abajo significa que es deficiente. Bajo 50 es deficiente. Sobre 50 es mejorable. Pero aquí el promedio debería estar como en 50 y algo, 49, una cosa así. Significa que todo esto es deficiente. Y acá, aquí no me atrevería a decir cuánto es el promedio, pero que tengo 67, 40, está dando por ahí por lo mismo. Debiese estar también por 49, por ahí. También deficiente. Entonces, este cuadro de control me permite saber en qué nivel se va a encontrar esta organización respecto a algo que se conoce como el EFQM, que es un estándar que se utiliza para criterios de calidad, en la gestión de la calidad, pero se le agregó un elemento de prevención de riesgos eh, aquí en personal. 7 preguntas de prevención de riesgo que iban en esa línea y esto también resultado en personal. Esas son las que se agregaron para el desarrollo de este trabajo. Bueno, el desarrollo final de cada uno, cómo se hace, porque esta es la panorámica, ¿sí? Esta es la visión de dron desde arriba. Aquí tenemos el resultado global. Pero cómo llegué a esto, cómo llegué a estos números y todo lo demás, es sencillo. Liderazgo, como decía, tiene 8 preguntas, política y estrategia tiene 9, y así sucesivamente. En total, 62 ítems consultados. Y uno va evaluando cada uno de esos ítems. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos de 0 a 3, fíjense. Entonces, veamos una más cortita, esta. La empresa mantiene los lugares de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales favorables para proteger la vida y salud de los trabajadores. Entonces, de acuerdo a la evidencia presentada, eh, bueno, lo tienen bueno. O sea, eso es bastante, digamos, perdón, lo tiene bastante. Acá arriba está el 2 significa bastante. Aquí se mide en forma sistemática la satisfacción personal. Aquí puso 0, significa que nada, no hay ninguna evidencia que eso ocurra. Entonces ahí están los puntajes, 0, 0, 2, 2, 2, y eso en promedio me da resultados en el personal y puedo ver qué fue resultado en el personal. Aquí está, 9%, la ponderación de ese puntaje. El máximo que podría obtener son 54 y obtuvo solamente 36. Esto que está aquí es la ponderación, igual como cuando calculamos las notas, supongamos que la asignatura solamente tuviera dos certámenes, ¿vale? Certamen 1 y certamen 2, y ambos pesan lo mismo, o sea, la primera ponderación sería 0,5 y la segunda también 0,5. Esa es la ponderación. Entonces, este puntaje yo lo multiplico por 24. 0,1 por 24 me da 2,4.
0,08 por 27 me da otro valor, y así sucesivamente. Lo sumo completo y debiera darme el promedio total que debería estar en ese rango. Esto es para calcular el promedio final, ¿sí? Para eso es. Ahí tenemos el ejemplo que estaba explicando anteriormente y se espera que a partir de esto uno pueda ir mejorando en temas de gestión. Aquí tenemos otro que está basado en sistemas de seguridad y salud ocupacional y también aparecen distintos niveles donde uno puede ir verificando en qué nivel se encuentra avance respecto a esos tópicos. También hay listas de verificación bastantes en lo que son los sistemas de gestión. Por ejemplo, la ISO 45001 trabaja con cláusulas. Estas cláusulas están eh, hechas basadas en el sistema IDEF 0. El IDEF 0 tiene entradas y tiene salidas. Entradas y salidas. Entonces, en las entradas aparecen estas entradas y en las salidas, estas que aparecen acá. Entonces, en la entrada voy a tener requisitos legales, de resultados de una evaluación de riesgo, detalles de los recursos disponibles, tecnología, financiamiento, todo eso en entrada. Y la salida, evidencia documentada del cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud ocupacional en los distintos niveles de la organización. Planes de seguridad, por ejemplo, entre otros. Esto también es interesante que ustedes se decían hacerlo, por ejemplo, con la norma en la mano y empezar a hacer esa checklist. Esto que aquí aparece es de ergonomía también, pues hay bastantes checklists asociadas a ergonomía, a distintos métodos ergonómicos que se traducen en la aplicación de listas de verificación. Que claro, hay que saber también cómo aplicarlas, por ejemplo, leer algunos ángulos en algunos métodos, es necesario saber cómo tomar esos ángulos. Tenemos métodos como el REBA. El REBA es un método. Está el método de Okra, el método del Job Street Index, el Job Street Index, no, JS, hay que ver este. Es Job Street JSI. Nada que ver. Entre otros, OWASP también es otro. Todos estos métodos que son del área ergonómica tienen o se formalizan a través de una lista de verificación en donde claramente conviene recibir alguna capacitación en el uso de esas listas de verificación para saber cómo completarlas, ¿sí? Es como que le expliquen cómo ir llenando el formulario. No es tan sencillo. De todas maneras, hay bastantes youtubers que se dedican a explicar cómo hacer el llenado de estos formularios y son bastante útiles. Y se traducen justamente en la aplicación de listas de verificación y que están en la línea que estábamos viendo anteriormente. Fíjense que el estar puntuando en cada uno de estos elementos va a hacer que en algún minuto tenga que evaluar el riesgo y que lo voy a tener que asignar o clasificar en verde, en amarillo o en rojo, usando el semáforo. ¿Vale? Aquí tenemos nuevamente un ejemplo de una auditoría 594, más o menos copiada de cuando partí la clase, señalándolo en la forma en que se aplica, y esto va a determinar el cómo la empresa lo desarrolla. ¿Vale? Este es un cuestionario del área hospitalaria y que claro, aquí el detalle que tenemos es que obliga y aquí uno se da cuenta también que a lo mejor esta lista de verificación la hace personal que tiene mucho tiempo para hacer estas listas de verificación, porque fíjense, están todas digitales. Esto fue transcrito o a lo mejor se tuvo que escribir en algún iPad y se llenó. Seguramente se llenó en una oficina, porque dudo que esto se esté haciendo en un lugar ambulatorio o en un lugar donde está ocurriendo esto. Seguramente fue completado en una oficina, porque dice, se cuentan con protectores faciales o lentes de seguridad, hacer uso de ellos. Recomendación, hacer uso de ellos.
¿Se cuentan con protecciones faciales tipo mascarilla contra partículas? No, seguramente. Aquí la respuesta era no, a incorporarlos. ¿Hay hábito en el uso de elementos de protección personal? Eh, Seguramente la respuesta fue no y por eso fue adquirirlo a través de capacitación. Estas recomendaciones nacen de que esto fue insuficiente. O sea, cuando hay muchas recomendaciones en una checklist, es que esa checklist hay que repensarla, porque la lista de verificación, cuando partimos, la premisa de una lista de verificación es que se haga prácticamente por sí sola y que no tenga mucho que escribir quién está aplicando esa lista de verificación. Si lo está haciendo, entonces hay que rediseñar esa lista de verificación, porque la lista de verificación, el nombre lo indica, es hacer esto. Y si hay algo que no está dentro de esas opciones, ahí en las observaciones, que deberían ir al final de la página, en las observaciones, debería incorporar el detalle de lo que falta. Y esto seguramente debiese ir en el futuro a un rediseño. ¿De qué? De la lista de verificación, porque no fue incluida esa opción. Porque debiese haber estado incluido. Entonces, todas estas cositas que aquí aparecen debiesen haberse contemplado y que debieran formar parte también de la actualización de las listas de verificación. Ahí tenemos otro ejemplo de aspectos de recomendaciones eh, que digo yo que esto no es muy bueno. ¿Por qué? Porque nuevamente lo mismo. Aquí dice, están delimitadas libres. Asumamos que esto está bien, ¿eh? Sabemos que ya esto hay que corregirlo, que no estaría bien, pero vamos a asumir que estamos verificando un solo ítem. Están delimitadas libres de obstáculos las zonas de paso. Supongamos que eso es lo que estamos evaluando, nada más. ¿Vale? Entonces, mi respuesta es, eh, no están bien delimitadas, mal. Entonces, esa es mi respuesta, fin. Ahora, si volvemos atrás, y volver atrás significa quiero evaluar lo que ahí aparece, que en este caso es esto, incluyendo el i, o sea, esos dos, aquí estoy obligado a escribir. No tengo otra opción. Voy a tener que escribir porque así como está, no va a quedar claro si el mal se debe a que está libre de obstáculos en la zona de pasos o está refiriéndose a lo que están con almacenamiento. O a lo mejor solamente a que están delimitadas. Entonces aquí voy a poner solamente están libres de obstáculos. El resto, ok. ¿Por qué tuve que hacer eso? Porque yo no los desagregué. Porque si hubiesen estado desagregados, ahí A, B, C, esta es la letra A, B, C, basta con que haya puesto eso y ya sé que el resto está ok. O, o va a depender de cómo esté formulada la lista de verificación. Uno siempre trata de formular lo que está verificando en positivo. Hay que tratar de evitar el hacer la lista de verificación usando negativos. ¿Por qué? Porque el negar dos veces eso significa un sí. Entonces, eh, parece ser más complejo para la persona que está evaluando entender lo que está evaluando. Si lo hace en positivo, la probabilidad de error es más baja. Entonces, siempre llevar las preguntas como afirmaciones y no como negaciones. O sea, aquí no estaría bien poner no están delimitadas, porque si yo pongo mal significa que están limitadas. ¿Se entiende, no? Entonces, el bien significa que está bien y no que si yo pongo bien significa que está mal, ¿vale? Porque si aquí yo pongo un no están delimitadas, pongo bien, sí, porque no están delimitadas. ¿Se dan cuenta que llega una inconsistencia? Entonces, hay que aprender a dejar siempre en modo positivo de tal manera que existe una consistencia entre lo que está bien y lo que está mal. Porque el poner no va a generar conflicto en la evaluación. Eso es. Esto que está aquí en las observaciones debe ir acá abajo, observaciones, porque si la lista de verificación está bien hecha, uno no espera estar poniendo observaciones en cada una de estas líneas. A lo más espera hacer observaciones a una sola que se le fue por alguna razón y la pone abajo. ¿Y cuál es el problema que también tiene esta lista de verificación? Es que
al momento de ocupar esta observación allá abajo, no tengo cómo referirme a qué punto me estoy refiriendo. Entonces ahí lo más conveniente es usar esto. Fíjense ahí, aparece 1, 2, 3, 4. No hay ninguna posibilidad de equivocarse si yo pongo abajo como observación, observación, ítem 1 o ítem 1. Y ahí escribo. Y escribo respecto al ítem, que seguramente puede ser algo similar a eso. Entonces, acostumbrarse entonces también a poner números a las listas de verificación. Cuando son distintos ítems, entonces yo puedo partir, por ejemplo, con el ítem 1. Lo que estoy hablando sería el 1.1, el 1.2, el 1.3. Luego paso a otro ítem que no tiene nada que ver con ese. Entonces, este sería el 2.1, 2.2, 2n. Ese vendría siendo el ítem 2. Entonces, ahí tendríamos detalle para poner las observaciones. Observaciones, yo pongo 2.1 y ahí escribo. Y va a ser fácil porque lo tengo acá súper claro cuál es, a la cual me estoy refiriendo. ¿Vale? Cuando les comentaba el tema de las mutuales, la mutual, de aquí se inspiró, ¿sí? Estos ítems, que es un cuestionario hecho por la INSHT. INSHT. Ahí ustedes pueden encontrar este cuestionario de descarga gratuita y aparecen evaluaciones de todo tipo. Me refiero a química, física, biológico, lo que estamos viendo anteriormente. Y aquí aparece justamente cuando la cosa no anda bien, recomienda. Estas son las justificaciones. Pero el detalle es que esto está todo basado en legislación española, ese es el Real Decreto español. Pero las recomendaciones como que pueden ser acogidas también acá, excepto que no podemos invocar normativa española. Por eso es que la Mutual hizo un buen trabajo ahí, porque en vez de poner artículo 15, seguramente puso el artículo 4, el 594. Ese fue el trabajo que se hizo, traducir la legislación internacional a legislación chilena. Aquí tenemos otra opción que es bastante útil, que se llaman hojas de registros. Las hojas de registro lo que hacen es resumir información cuando tengo una gran cantidad de ítems a evaluar o verificar. Entonces vemos, por ejemplo, tenemos una planta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maquinarias. Y en cada maquinaria tengo que revisar exactamente lo mismo. Y cada maquinaria tengo que revisarle, supongamos, unos 35 ítems. 35 ítems en cada una. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Una checklist para cada una? No, porque si tengo que hacer la verificación diariamente o semanalmente, puede ser semanalmente, serían 35 por 9 los ítems que tendría que evaluar, y además mínimo 9 hojas semanales. Si es que la lista de verificación tiene una página, pero si ya tiene 35 ítems, es poco probable que tenga una página. Puede que sean 5. Y 9 por 5 son 45, y eso por una semana o por 4 veces a la semana, o sea, se hace un gasto enorme de papel, si todavía sigue trabajando con papel, para hacer esa verificación. Lo otro es que si me están pidiendo información, por ejemplo, de una máquina en particular, voy a tener que empezar a bucear en qué máquina me están haciendo esa pregunta. Entonces, pues, supongamos que la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Supongamos que me preguntan de la 5. Esta es la de interés, la 5. Eh, eh, por favor, páseme toda la información de la máquina 5 de las últimas 4 semanas. Bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que empezar a buscar en todas las documentaciones, un gran manojo de hojas, buscar dónde están las de la máquina 5, en vez de tener una hoja de registro. En una hoja de registro
usted va a tener todas las máquinas de la 1 a la 9 y va a tener aquí todas las verificaciones que se hicieron en forma semanal. Entonces, esto tiene la virtud que puede llevar una trayectoria de cuál ha sido el comportamiento de las máquinas a través del tiempo. Puede saber exactamente, por ejemplo, si me preguntan ahora, ¿cuál es la máquina que tiene defectos? Veo mi hoja de registro y digo, oh, la 4. No tengo que empezar a buscar entre todas las listas de verificación y recién ahí dar la respuesta. En la hoja de registro la veo inmediata, veo inmediatamente dónde están las desviaciones, dónde busco dónde están las X, no dónde están los vistos buenos. O cuál es la falla más recurrente. Entonces, supongamos que todas tienen el ítem 18, supongamos todas tienen X, solamente 2 también. Entonces, ese es el que tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque está en la hoja de registro. Entonces, la hoja de registro es bueno utilizarla. También se utiliza para, por ejemplo, hacer aplicaciones de cuestionario. Por ejemplo, el ISTAS 21. Esas son hojas de registro. La PTU es una hoja de registro. Esta responde en un molde, no en la prueba en sí. Las encuestas en general también, las Google Form, ustedes responden en un registro, no en la encuesta propiamente tal. Y así sucesivamente, hay muchos ejemplos. El de lesiones musculoesqueléticas, también. El cuestionario nórdico también es un cuestionario y que uno responde al registro. Bueno, aquí hay una encuesta, es antiguo esto, pero todavía está vigente, el año 2011, que uno se puede hacer una autoevaluación, que es una lista de verificación. Ahí aparece el link. Y acá en esto ya, para que vean más o menos. Aquí hay instrucciones de cómo aplicar el cuestionario. Esto es importante, lo que les decía anteriormente. Oye, si quieren aplicar OWASP, bueno, si no pueden ir a la clase de ergonomía, se quedaron atrás o quieren profundizar un poquito más, búsquense un buen youtuber, aparece información de cómo hacen el llenado del formulario. Por supuesto que no es llegar y aplicarlo, sin duda, no estoy diciendo que no sea fácil, o sea, que no sea difícil, por supuesto que tiene su complejidad, pero para efectos de estandarización, uno puede tener más o menos una idea de cómo aplicarlo, y eso tiene que saberlo antes de poder aplicar el cuestionario, no es llegar y completar. Luego viene el cuestionario, explicaciones, y aquí está donde uno tiene que ir completando. También hay que leer las instrucciones de cómo contestar, si va a ser con una X, o va a ser con un visto bueno, o basta con una raya, o hay que pintar el cuadradito. Bueno, todo eso es parte de lo que está indicado en las instrucciones. Entonces, una vez que está completa la cartilla, se hace el análisis de la información. Este es un ejemplo de cartilla, en donde en vez de pasarle al trabajador todo el detalle de las, no sé, 30 y algo preguntas, solamente se le pasa esto y ustedes le van leyendo, o ustedes mismos pueden ir haciéndolo. Bueno, va a depender, pero aquí un poco estoy señalando la virtud que tiene el usar hojas de registro, en vez de estar haciéndolo en la misma hojita. ¿Vale? Ok, entonces, aquí tenemos ejemplos de aplicación de cómo presentar resultados luego de aplicar un cuestionario. Estos son cuestionarios que ahora creo que apareció una del 2016, creo que fue la última. Esto no está actualizado, esto está en 2011. Pero increíblemente la versión del 2011 era más bonita que la del 2016. Por ejemplo, estos gráficos desaparecieron, ya no están. O sea, a mí me gustaron porque fíjense que aparece la persona y queda súper claro que se está refiriendo a la zona de espalda baja o a la zona lumbar, la parte del cuello. O sea, es fácil darse cuenta en qué situación nos encontramos. Donde hay mayor problema, mayor del 45% de las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes por el sector de actividad se concentra en la espalda baja. Sector agro, en la industria, construcción, es parejito, en todos se da intensamente. Bueno, una forma de presentar resultados, súper buena. Aquí tenemos nuevamente algunos ejemplos también donde hay selección de tipos de cuestionarios. Entonces, el taller de hoy consiste en tomar una checklist que esté disponible
en la web, porque hay muchas, así que no deberían tener problema con eso. No desgastarse en, digamos, en buscar la checklist perfecta, ¿no? Aquí lo que interesa es buscar cualquier checklist, por supuesto relacionada con seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? No sirve otra, tiene que ser con nuestra área. Y esa checklist hay que corregirla basada en todo lo que dijimos en la clase. Vale decir que tenga un encabezado, que tenga el tema del folio y que tenga numeración 1, 2, 3, 4, que tenga la posibilidad de que si aparecen conectores usted los desagregue y lo hace en distintas alternativas, de tal manera que la lista de verificación sea rápida. La sugerencia es que lo hagamos en Excel para que en el Excel, en la medida que uno va poniendo, hay que lo hagan con puntaje, ¿vale? Tiene que ser con puntaje. Entonces, y tienen que definir alguna parte del criterio, lo que dijimos recién, o sea, 0, 1, 2, 3 es un criterio. Escalas de Likert, ahí pueden ocupar escalas de Likert. Ese es el taller de hoy. No sé si hasta ahí hay alguna duda o consulta.